Vamos a hablar con Joaquín Castro Valdés, él es psicólogo del CELS. Estuvieron haciendo un informe muy interesante sobre todo lo que viene sucediendo con tema salud, con tema justamente también los medicamentos que estuvieron subiendo bastante. Y también lo que está vinculado esto con lo que pasa en el Hospital Bonaparte. Ayer hablábamos con dos médicas psicólogas de allá, que es uno de los ejemplos de salud mental que tiene que haber. Porque este informe que elabora el CELS, que está buenísimo, que lo pueden buscar en internet, se publica días antes de esta barbaridad que acaba de hacer el gobierno de Javier Milei a través de su secretario de Salud, Mario Lugones. Pero de igual modo va en el mismo sentido. Se llama Salud en Agonía, lo pueden buscar, y da cuenta de un montón de puntos muy importantes, como por ejemplo la suba del 188% de los medicamentos. O sea, después hablemos de cómo repercute eso en la línea de pobreza. Es un montón. Ya lo presenté, lo saludamos. Joaquín Castro Valdés, psicólogo del CELS. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias por tenerme aquí. Por favor, a vos. Contanos cómo es el trato de la salud mental de este gobierno, que ya van 10 meses de gestión. A ver, en primer lugar, para hablar de salud mental tenemos que hablar de salud en general, y para eso obviamente no podemos estar exentos de todo el contexto que venimos viviendo y que ustedes están relatando. Justo hace un rato escuchaba, ¿no? Un poco de la movida económica y cómo va cambiando todo. El informe que hicimos, la idea es poder ver cómo las medidas adoptadas por el gobierno generaron impactos en la salud de gente con nombre y apellido, historias reales, familias, y cómo estas medidas han deteriorado su salud, el acceso a la salud, que sin duda es un derecho, ¿no? Y bueno, como ya estamos acostumbradas y acostumbrados, todo cambia sumamente rápido. Como decías justo ahora, el informe salió y unos días después hubo un cambio de ministro de salud. Se tomaron medidas con este personal del Garrahan, se tomaron medidas en el Bonaparte. Digamos, no es que el informe esté obsoleto, pero la idea es poder seguir actualizándolo. En estos primeros 6 meses, lo que analizamos fueron, obviamente las medidas del gobierno, en particular el DNU 7023, que muy conocido por todos, y cómo esta desregulación y el posterior desmantelamiento de determinadas agencias generaron cambios dramáticos en la salud de las personas. En particular, hubo, podríamos decir, 4 cosas principales, digamos, 4 medidas adoptadas por el gobierno en el primer semestre que impactaron directamente en la salud de la población. La primera, la desregulación de prepagas. Quizás fue la más sonada, quizás fue la más fácil de seguir. Las prepagas aumentaron muy por encima de la inflación, eso fue noticia. Muchísima gente se bajó de las prepagas. A ver, para que se dan una idea, aproximadamente 2 millones de personas en Argentina pagan voluntariamente, están afiliadas voluntariamente a una prepaga. En total son 6 millones, pero 4 derivan aportes. Entonces, estos 2 millones disminuyeron en un 10%. 200.000 personas se bajaron en el primer trimestre porque no pudieron seguir pagando. Se dijo mucho que la salud privada, digamos, es un bien de lujo, que uno se puede ajustar, se puede ceñir un poco más el cinturón, y así como ya no vas a pagar tales servicios de streaming o no vas a ir a tal club, como si fuera, no sé, elegir qué palos de golf vas a comprar o algún otro bien de lujo, puedes bajarte de la prepaga. Pero las personas con las que nosotros pudimos conversar nos contaron los motivos por los cuales se habían bajado, o al contrario, habían hecho esfuerzos alucinantes para poder seguir pagándola. Digamos, a ver, hay gente que dice que tuvo que mudarse a lugares donde pagaban menos alquiler, ciudades incluso, porque tienen una enfermedad preexistente y ninguna prepaga los aceptaría. O porque tienen alguna discapacidad, o por la edad, ¿no? Los requisitos para una persona con discapacidad, con la necesidad de cobertura para todas sus terapias, eso, imaginarse lo que eso implica, volver a afiliarse a otro servicio de medicina prepaga, obra social, o redundar en el sistema público. Es cierto que el sistema público cubre al 100% de los habitantes en Argentina, pero de hecho se calcula más o menos a un 33%.
las personas que van saliendo de sus propias coberturas van a buscar los turnos al sistema público, que ya estaba estallado, no tiene mucho margen, y bueno, eso redunda en un aumento en consultas. Pero además, mientras están en toda esa búsqueda, también están dejando de recibir tratamiento. Eso definitivamente no ayuda a nada de la situación y no son personas que están en el mejor momento de su vida buscando una cobertura de salud. En general, es el peor. Claro. Esa es una de las medidas. La otra fue la desregulación de los precios de medicamentos, que también aumentaron, a ver, para que se hagan una idea, la venta de medicamentos con receta en el primer semestre disminuyó entre un 8 y un 9% en el país. Medicamento con receta, no es gente que se fue a comprar un Tafirol porque bueno, Claro. Sino gente que lo necesita, es parte de un tratamiento, tienen una firma y un sello médico. Y sin embargo, la facturación de las farmacéuticas aumentó muy por encima de la inflación. Aumentó como un 360 y pico %, cuando la inflación interanual fue de un 2,70, 2,80. Entonces, venden menos y ganan más. Queda claro quiénes están perdiendo. Eso también hace que las personas tengan que interrumpir sus tratamientos y eso redunda nuevamente en las guardias. Se cerraron agencias como la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que lo que hacía era que coordinen distintos laboratorios para producir, entre insumos y medicamentos que no son rentables al mercado. Porque obviamente el mercado, qué lindo, ¿no? Si pudiese regularlo todo, Claro. pero cuando tu salud está sujeta al mercado y la medicación que necesitas es muy extraña o es muy cara de producir, no es que no la vas a poder pagar, directamente no está producida. Entonces, si estás en el laboratorio de hemoderivados de la Universidad de Córdoba produciendo un tipo específico, por dar un ejemplo, ¿no? de medicación, y necesitas insumos que tienes que coordinar con un laboratorio en Entre Ríos y todo lo demás, la Agencia Nacional hacía esa coordinación, daba proyectos de financiamiento para equipamiento, por ejemplo, y ahora eso, ya no va a estar. Obviamente, siempre habrá la posibilidad de comprar ciertas cosas fuera del país, quiero decir, pero bueno, ahí estamos a la merced de los precios del mercado y ciertas cosas pueden aumentar más o pueden ser inaccesibles para los laboratorios, cuando antes, en realidad, la prioridad se la daban las necesidades de una población. Ahí es cuando hablamos de soberanía sanitaria, por ejemplo. Se cerró la DATSE, que era una dirección de asistencia directa por situaciones especiales, Sí. que dejó sin tratamiento a pacientes graves y crónicos con cobertura, que tenían cobertura de salud pública exclusiva, personas con ciertos tipos de cáncer. Murieron hasta que habíamos realizado el informe, habían muerto 6 personas. Y está bien, podemos hablar de números, de estadística, pero estas eran personas que contaban con una medicación para sostener su vida. Y no son las únicas. Cuando se desregularon también, no se desregularon, se quitó la cobertura a 55 medicamentos del PAMI. Para que se hagan una idea, el PAMI tiene 5 millones de afiliados, eso es el 10% de los habitantes en Argentina. Antes tenían la cobertura del 100% de un montón de medicamentos, ahora no. Y no es que, ahora vas a tener que pagar solamente, no sé, el Ibupirac, el ibuprofeno, quiero decir, o lo que fuera. No, se quitó la cobertura también para, por ejemplo, la morfina, Claro. el tramadol. Pónganse a pensar, las personas que necesitan ese tipo de medicación muchas veces están en cuidados paliativos. No es que, Y no son baratas. ahora está bien, lo voy a pagar. No, estás realmente en un momento muy grave, muy malo. Y la salud que se pierde, a diferencia de otras cosas que tampoco se deberían perder, pero cuando estamos hablando de productos, cuestiones monetarias, la salud que se pierde no se recupera. Claro. No es algo que vuelve, no es algo que, al próximo año me encargo y seguro vuelvo a donde estaba. No es una materia, no es unas vacaciones, no, es algo que no va a regresar. Y para muchas personas significó no solo no poder, ver el deterioro de su salud, para muchas personas ha significado morir de una manera totalmente indigna. Claro. Y triste. Y entre otras cosas, ahora ustedes mencionaban lo del Hospital Bonaparte, Sí. que se suma a lo que había pasado con el Garrahan días antes. Bueno, en el Hospital Bonaparte se anunció por medida ministerial, dijo el director el viernes, de repente a las 2 de la tarde o un poco más tarde incluso, cuando ya había muchos trabajadores que habían terminado su turno, que se iba a cerrar. Nosotros pudimos hablar con las personas que trabajan ahí, pudimos hablar con los y las pacientes que se atienden ahí, y la verdad que el Hospital Bonaparte es una referencia nacional. O sea, a nivel federal es el hospital que atiende salud mental y adicciones de una manera interdisciplinaria
como no pasa en ningún otro lugar del país. Muchas veces se habla de que, bueno, la salud mental está desatendida. Calculo que lo conocen, hay un discurso muy repetido de que no se puede internar. Cada vez que la salud mental sale en los medios masivos, se dice, bueno, no hay herramientas. Eso es una mentira. Claro. Hay internaciones por salud mental, solo que con ciertos resguardos para que la gente no pase décadas internada, como sucede todavía. Y hay lugares que trabajan de una manera interdisciplinaria con mucho profesionalismo y con mucha dedicación. Los hospitales públicos nacionales y de distintas jurisdicciones no es que tienen demasiados recursos, en general tienen muy pocos. Y en alguna parte se han ido recortando en los últimos meses, ya se había echado un montón de personas, se cerraron programas y hablábamos con gente que nos decía, yo voy al taller socioproductivo que funciona en el centro cultural que también forma parte del Bonaparte. Claro. Mis hijos vienen al jardín. Van al hospital de día, van a consultorios externos, se atienden ahí y los pacientes fueron a bancar a los trabajadores del hospital y para que no se cierre. Había muchísimos pacientes, personas del barrio, distintos usuarios de todo lo que presta el hospital y decían, esta es nuestra segunda casa, esto no se puede cerrar. Pero la respuesta que recibían era, vamos a aguantar todo lo que se pueda, no te podemos decir tampoco. El gobierno se ha tirado un poco para atrás, ya ha salido del discurso el cierre del hospital, ahora está en un proceso de, no recuerdo cuál es la palabra que usan exactamente, pero como una especie de reorganización. De reasignación de recursos. Sí, diciendo que, bueno, se asignan demasiados recursos, eso habría que revisarlo, pero como ya lamentablemente estamos un poco acostumbrados, primero se extirpa y luego se dice, bueno, no estaba funcionando bien, ¿no? Se cierra completamente, se le dice a la gente, bueno, serán derivados a donde podamos. Joaquín, a mí tengo una consulta. La duda dime, que sí. me genera sobre estos temas es, por ejemplo, se atacan a los jubilados, bueno, se organizan los jubilados, van los miércoles al Congreso, se atacan al Congreso, a los estudiantes, se organizan los sindicatos docentes, los centros de estudiantes. Cuando atacan a la salud, además de los gremios, digo, es muy difícil organizarse desde el lugar de paciente, porque es como decís vos, estás ocupado tratando de salvar tu vida. Claro. Sí, como decíamos, no estás en el mejor momento, pero hay organizaciones de usuarias y usuarios, de familiares, que también están presentes, que dan la lucha. A ver, lo que pasa es que a veces pareciera que no hay organización suficiente para hacer el aguante en tantos frentes, ¿no? Claro. Porque lo que tú mencionaste, educación, jubilados, todo eso está sucediendo al mismo tiempo. Y habían representantes de jubilados frente al Bonaparte el otro día, y había parte de otros hospitales, había mucha gente del Garrahan, pero de muchos hospitales de la ciudad, que son de otras jurisdicciones, que quizás a nivel sindical dialogan, pero pertenecen a otros grupos. Sí, hay una banca constante y se organizan las personas, pero es tener que estar en pie de guerra y Claro. organizado todo el tiempo para defender algo tan básico como la salud, es un desgaste que es difícil de sostener, sin duda. Claro. Muy interesante, la verdad, el laburo que estuvieron haciendo ustedes, Joaquín, y toca de lleno sobre uno de los temas que más se invisibilizan, por esto que decís, Jimé, de que no, es muy difícil la organización cuando estás capaz peleando por tu vida, por tu salud, y es muy complejo porque el gobierno sabe también que son los sectores más vulnerables. Los 10 remedios que son 10, ¿no? Los que quitó el PAMI, los de la gratuidad, digamos, no es que son 10, sino que son 10 drogas que en realidad son más remedios. Los medicamentos. Exacto, los medicamentos son 55. 55. Los 10 por ahí eran componentes químicos, pero que están en varias fórmulas, digamos. Son 55 medicamentos. Y está, como dijimos, ¿no? Antibióticos, antivirales, corticoides, antidepresivos y otros claves para el tratamiento del dolor, como la morfina. ¿Y cómo hace un jubilado, por ejemplo, para mantener una prepaga? ¿Qué les contestaron ustedes para mantener una prepaga para pagar los medicamentos con una jubilación de 240.000 pesos que con un bono supera apenas los 300.000? Bueno, muchos no pudieron sostenerla. A ver, las personas que tienen la cobertura de PAMI, además muchos utilizaban los recursos que tenían para una prepaga o lo que podían acceder, tipo para mantener una obra social, una prepaga, pero muchos no han podido.
Y a ver, quienes nos están escuchando, mirando, y ustedes también quizás conocen a personas o han ido a la farmacia en las últimas semanas y se van a encontrar las largas filas de gente, de jubiladas, de jubilados, preguntando, ya no me cubre los 3 blisters, que son las 30 pastillas que tenía que tomar en el mes, ahora solo me cubre 1, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué puedo hacer? Hay gente que decide tomar menos medicación, sí. Y que autorregula la titulación de la medicación para tomar menos para que le alcance. Claro. Digamos, las personas hacemos todo lo que podemos para preservar nuestra salud. Pero va contra la propia salud. Eso no quiere decir que sea una respuesta saludable ante una falta, claro, ante una carencia que es dramática. Uno de los datos más llamativos de este informe, que les reitero se llama Salud en Agonía, lo pueden descargar de internet, lo elaboró el Centro de Estudios Legales y Sociales CELS. Uno de los datos que más me llamó la atención es que en el primer trimestre de este año los laboratorios recaudaron 361% más que el mismo trimestre del año pasado. O sea, se la están llevando los laboratorios. Sí. Como decíamos, a ver, hay un crecimiento exponencial cuando lo calculas con respecto a la inflación. En esos 6 meses había alcanzado un 271%, interanual era un 280, 290, no estoy seguro, pero sin duda la facturación está muy por encima de eso, pero además contrasta más porque, bueno, por ahí, qué sé yo, esta vez aumentó eso. Al mismo tiempo disminuyó la venta de medicamentos, claro, en general, pero además la venta de medicamentos con receta. O sea, aumentaron el margen de ganancia, evidentemente. Totalmente. Ganadores y perdedores, que me parece que queda muy explícito quiénes son, cada uno, los que conforman cada grupo. Gracias, Joaquín, por esta nota. Muy claro tu panorama. La verdad que sí. Ominoso, pero... Ominoso, bueno, pero sí. Doloroso, pero claro, sí, es importantísimo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego. Joaquín Castro Valdés, psicólogo del CELS, que hermano este informe, la salud en agonía. No puede estar mejor descrito eso, me parece.